Iglesia otra vez en la mira, Colo. Sí, el lunes pasado se dio a conocer un informe que causó bastante sensación por el impacto terrible que ha tenido el relevamiento que se realizó en la Iglesia de Portugal sobre el comportamiento de sacerdotes y otros integrantes del clero. Concretamente, 4.815 menores fueron abusados sexualmente desde 1950 hasta más o menos hace 2 años, cuando comenzó este estudio que lo pidió la propia Iglesia, la Conferencia Episcopal Portuguesa pidió que se realizara esta investigación. Algunas cuestiones importantes para remarcar. El psiquiatra infantil Pedro Stretch, que fue quien presentó el informe, en una rueda de prensa que se realizó en Lisboa, la capital de Portugal, dijo que estos testimonios nos permiten establecer una red de víctimas mucho más amplia, es decir, casi 5.000 menores de edad. La comisión de expertos expuso durante 2 horas, de forma cruda y detallada, las conclusiones de 512 testimonios, validados por investigaciones en los archivos de la Iglesia y sus entrevistas con altos responsables de jerarquía. El informe que se publicó el lunes revela una realidad muy dura y muy trágica. Creemos, sin embargo, que el cambio está en marcha, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el obispo Leira Fátima. Pidió perdón por todo lo ocurrido y además se confirmó que el Papa Francisco va a viajar a Lisboa en agosto a propósito de la realización de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y en esa ocasión podría mantener un encuentro con las víctimas. Estamos hablando de 4.815 personas desde 1950 hasta la actualidad. ¿Que dieron testimonio ahora o ya vienen haciendo el relevamiento desde aquella? El relevamiento comenzó en 2021 y fue pedido por la Iglesia justamente. ¿Por qué? La Iglesia portuguesa, o mejor dicho, el credo en Portugal es mayoritariamente católico. Entonces es bastante difícil hablar. Vos decís, bueno, el abuso sexual fue cometido en 1950, pero es muy difícil hablar. Y esto lo decimos siempre. Para una persona que atravesó una situación de abuso sexual, no es fácil hablar. Y va a demorar mucho quizás en decirlo. Aquí en nuestro país el caso más resonante es el de Telma Fardín, quien realizó la denuncia muchos años después. No por eso dejó de ser un delito y no por eso dejó de tener relevancia lo que le pasó. No es fácil hablar sobre esto, no para nada. Siempre decimos que es importante hacer la denuncia porque es la manera de activar el proceso judicial que permite llevar una investigación y que los culpables sean detenidos y de frenar el abuso sexual. Y si estás dentro de una institución o de una organización, como es el caso de la Iglesia Católica, es mucho más difícil todavía. Sí, seguro. Mucho más difícil. Le agrega una cuota más de perversión, me parece. No solo eso, sino que además el entramado de poder es muy difícil de romper. Porque, a ver, el abuso sexual de por sí es un avasallamiento a la intimidad, al cuerpo, a la humillación, a la vejación. Es concretamente una violación, por lo tanto, es una vejación. Pero además es un abuso de poder. Por eso siempre, cuando hablamos de abuso sexual, y se remarca la cuestión de la violencia de género, justamente por esto, por la imposición del poder del varón, generalmente, sobre el cuerpo de otra persona. En el caso de un sacerdote, además está la investidura que le corresponde por ser miembro de la Iglesia Católica. Claro. Eso es muy grave. Y la situación de poder. Yo recuerdo lo ocurrido con el cura Ilarraz en Paraná. Sí. La cantidad de menores que tuvieron que declarar, como si fuese, insisto, es muy difícil declarar. Es muy difícil decir lo que te pasó. Y al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, es la única manera también de sanar, porque es la única manera de tener un poco de justicia. La mayoría de los crímenes denunciados por esta investigación que arrancó en 2021 acerca de lo que sucedió en la Iglesia Católica de Portugal, la mayoría de los crímenes fueron ya prescriptos, ya han prescripto por justamente el tiempo que ha pasado.
pero 25 acusaciones ya fueron tramitadas al Poder Judicial para que se realicen las investigaciones. Una de las personas que habló es Alexandra, que es el segundo nombre de una de las víctimas. Es una mujer de 43 años que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Ella cuando tenía 17 iba a ingresar como monja y fue abusada. Fue violada por un sacerdote. Y textualmente dijo lo siguiente: es muy difícil hablar del tema en Portugal, un país que tiene el 80% de la población católica. Llevaba muchos años guardando este secreto, pero sentía que era cada vez más difícil gestionar esto sola. Claro. ¿Entendés? A lo que voy. Es decir, es muy difícil. Porque además está esta cuestión de, lo digo y nadie te cree. Claro, el miedo a denunciar escucha. Y que no te escuchen. Y denunciar a un sacerdote en un país donde... Tan católico. Y es denunciar también a toda una institución. Claro. ¿Y en qué quedó lo de Alexandra? Alexandra en estos momentos llegó a denunciar a su agresor ante las autoridades eclesiásticas, pero justamente fue ignorada. Por ese motivo, ella ahora pudo rehacer su vida, pudo estudiar informática, es mamá, lleva una vida, digamos que dentro de los parámetros de cierta normalidad. Pero ella manifestó, insisto, este no es su nombre, ella prefiere mantener en el anonimato su nombre, Alexandra es su segundo nombre, y dijo en diálogo con las agencias internacionales que cubrieron el caso desde el lunes hasta ahora, que los obispos pidan perdón no significa nada para mí, no sabemos si lo dicen en serio, y dijo sentirse asqueada por la Iglesia y su encubrimiento de los abusos sexuales. Mira cómo pasó de querer ser monja a odiar a la Iglesia. ¿Y si te ignoran? Total, ¿no? Sí, sí. Si te ignoran, están cometiendo un delito y te ignoran. Sí, sí. Pero no recuerda ella el nombre de su abusador, o sea, no lo puede, no lo expresó públicamente, digamos. Entiendo. Pero sí en la denuncia. Sí, en la denuncia. ¿Hicieron claro algo sí. con esa persona? Está en trámite judicial. Bueno. Los obispos portugueses se van a reunir a principios de marzo para sacar conclusiones del informe, como si no fuese bastante elocuente todo, y erradicar en la medida de lo posible esta lacra de la vida de la Iglesia. ¿Quién dijo esto? El secretario de la Conferencia Episcopal, el padre Manuel Barbosa. Otros países que también elaboraron informes de este tipo son Francia, Irlanda, Alemania, Australia y los Países Bajos. Es decir, no es un fenómeno únicamente aislado. Claro. No es un fenómeno aislado. Hay muchos análisis y muchos estudios en relación al comportamiento justamente de sacerdotes, de curas y el abuso sexual, tratando de encuadrar esto en su propia, ¿cómo decirlo? A ver, son personas que por estar ligadas a una ley religiosa y el celibato además, trata de alguna manera de ponerle una justificación o una argumentación que trate de explicar por qué los curas se comportan de esta manera. En lo personal yo creo que esto es un abuso de poder liso y llano, vamos, y además es un abuso, una violencia de género taxativa. No, a mí no me cabe otra expresión, y además es una perversión. Sí. ¿Por qué sucede tanto en la Iglesia Católica? Bueno, sí, es un buen tema para analizarlo, para estudiarlo. Seguramente el campo de las ciencias sociales lo puede hacer tranquilamente. Lo que a mí me parece fundamental es que más allá de si las causas prescribieron o no, acá hay delitos. Y los delitos tienen que pasar por la justicia civil. Y muchos van a quedar impunes. Lamentablemente. Los que ya prescribieron, por ejemplo. Lamentablemente, pero también otros no. Entonces me parece que lo fundamental cuando hay un caso de abuso sexual, en el marco de instituciones, como puede ser el ejército, como puede ser una institución deportiva, o como puede ser lo que ocurrió, lo que ocurre generalmente en cuanto a derechos humanos, es que la justicia civil actúe, porque son delitos contra la integridad física, sexual y la integridad de una persona. Y también, como solemos, y yo no me canso de repetirlo, la educación sexual integral es fundamental.
¿Por qué? Porque es la que brinda herramientas a niños y niñas para saber lo que significa un abuso, poder expresarlo, poder ponerlo en palabras y de esa manera cortar la cadena de impunidad o de perversión y de poder que ejerce cualquier persona que abusa sexualmente de otra.